hablar de parte mía, dejamos al ministro hermano Javier Díaz con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Como decía el pastor, realmente el ambiente, la atmósfera de la oración estaba muy preciosa y conjugado con la forma como Dios nos habló esta mañana. Es un día maravilloso realmente. Gracias a Dios por la palabra de esta mañana, en el culto de esta mañana. Gracias a Dios por la hermana Carmen. No tiene más que decirnos, hermana Carmen. ¿No le quedó algún poquito más ahí? No, de verdad. Sería fantástico que pudiera decirnos más de eso que el Señor le dio. Yo lo disfruté mucho y llama mucho a reflexión. Y bueno, gracias por todos ustedes que están acá. Créanme que preparar una palabra para líderes ya es un poquito más complicado, pero gracias a Dios. Yo sé que ya oramos bastante, pero le voy a invitar que cierre sus ojos y pidámosle a Dios que nos bendiga con su palabra. Padre, te damos gracias una vez más. Hemos disfrutado de tu presencia, de una atmósfera sublime en tu presencia, dulce, en la cual, Señor, hemos sentido tu presencia, hemos disfrutado, sentimos que te estás moviendo en medio de nosotros y quisiéramos permanecer más tiempo, Señor. Podemos decirte, te amamos, Señor, y queremos sentirte más. En esta hora estamos concentrados para poder recibir esta palabra, Dios eterno. Yo te pido que a través de la unción, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, puedas hacernos ver algunos detalles, algunos misterios de tu palabra, que podamos comprenderlos, aprenderlos y poder de esta manera implementar para que cada día seamos mejor, que cada día podamos agradarte más, que cada día podamos ser más parecidos a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos con tu poder y tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el pastor me preguntó a mitad de semana acerca del tema, yo no acostumbro a ponerle tema a los mensajes, ustedes saben, no acostumbro. Simplemente, según se va predicando, pues ahí entiendo de qué se trata. Pero en el momento que me mandó el mensaje, yo tenía esa frase en mente, porque la había recibido 3 veces. Entonces yo le digo, pues mira que me gusta la frase pastor con olor a ovejas, porque era para pastores, ustedes son los pastores de aquí. Entonces, pero después quedé pensando y digo yo, bueno, tengo que esa palabra que Dios me inspiró ahí, me dio, y pues vamos a procurar poder implementarla, poder darle una razón, un sentido. Y pues vamos a buscar en el libro de Mateo. No, perdón, Juan. Era Juan, no era Mateo. El capítulo 10. ¿Cuántos
de los que están aquí son pastores de grupo. ¿Cómo los del grupo son pastores, va? Los de grupo o de célula, ¿cómo es la cosa? Pastores de grupos, pastores. ¿Cuántos son pastores? Levante la mano, solo quiero ver cómo, pastores. Ok, pastores, pastora. Ahora también hay pastores de zona, ¿o no? Supervisores ahora. ¿Quiénes son los supervisores? Supervisora. 3 supervisores, 4, 5. Ya tenemos pastores, tenemos luego pastores de pastores, porque los supervisores son pastores de pastores. Y luego tenemos el resto, solamente líderes y ancianos. Ajá. Asistentes de pastores. Ok, y luego tenemos a los pastores, de los pastores, de los pastores. Tenemos una cadena. En efecto, todos en cierta medida somos pastores y tenemos un redil. Los que tenemos un redil allá en la casa, en el hogar, pues somos pastores también en ese sentido. Pero acá pues vamos a hablar de el redil de cada uno de los pastores del grupo. Y a pesar de que algunos son pastores, en el sentido que lo acabo de decir, pues también todos somos ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo es nuestro pastor. Entonces, en ese sentido así, vamos a ver algunos detalles, en primer lugar, de lo que es una oveja, de lo que es el rebaño. Voy a leer del 1, Juan 10, del 1 al 6 quizá. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Luego sigue diciendo más adelante, voy a leerle también. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a volver a este versículo, a estos versículos después, porque no podemos hablar de pastor y de ovejas sin tener que hablar del rey David. Y específicamente del Salmo 23, que lo conocemos, lo sabemos de memoria, lo podemos recitar. ¿Cuántos de aquí lo pueden recitar así de memoria? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo eso. Entonces no podemos hablar, como dije al principio, de ovejas y pastores, porque el rey David es el que probablemente, además de primeramente Jesús, pero David entendía bien de qué se trataba un rebaño por ser pastor de ovejas. Entendía bien cómo tratar a las ovejas. Entendía bien qué sentían las ovejas. David entendía bien la necesidad de las ovejas, porque él lo expresa
en el Salmo 23. Puede voltear su Biblia al Salmo 23, porque hay unos detalles ahí muy interesantes que podemos aplicarlos nosotros como pastores o como ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una declaración de confianza, de seguridad. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo, en base a esto, incluso escribí unas notas, porque cuando, de la manera como David entiende la necesidad de las ovejas, lo expresa desde el punto de vista del anfitrión. Y luego como que Jehová, o sea, no como, sino que Jehová es el pastor. Entonces lo relaciona directamente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Interesante aquí, mientras leía esto, interesante, habla de pastos, pero no habla de comer. Entonces, estos detalles son los que podemos resaltar. En lugares de delicados pastos, no dice me hará comer o me hará alimentarme, sino que en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la necesidad de la oveja? El hecho de en un delicado pasto, el pastor lo hace descansar en vez de darle de comer. El delicado pasto para descansar, tan delicada la oveja que tiene que estar en un delicado pasto, no para comer, sino para descansar. Dios hace eso con nosotros. Es lo que nosotros también necesitamos como ovejas. Entonces, si nosotros podemos entender eso como ovejas, pues vamos a poder funcionar bien como pastor, como pastores de grupos o pastores de pastores y pastores de pastores de pastores. En lugares de delicados pastos. ¿Qué impresión nos da esto? ¿Qué idea nos da esto? Una vez más, siempre digo, no me gusta estar, máxime si es así, en grupos pequeños, que solamente yo esté hablando, sino que usted, de pronto Dios le ilumina algo y Dios le puede revelar algo. ¿Por qué no comer en un delicado pasto, sino que descansar en el delicado pasto? La delicadeza o el cuidado para la oveja en ese sentido. La oveja es de los animales más frágiles en sus cuatro patas, pero al mismo tiempo es de los animales como que más ignorantes. O sea, no quiero, yo también soy oveja, lo estoy diciendo también por mí, no porque los demás sean ovejas. Es de los animales en la forma así, más ignorantes. Y mientras yo lo leía, encontré un comentario que decía, la oveja es de los animales más tontos. ¿Sí? Más tontos de entre los animales, que fácilmente se deja guiar por otro lado, fácilmente es herida, fácilmente pierde el rumbo. Y son algunas de las notas que yo he escrito acá, basado en esto. Entonces, cuando hablamos de delicados pastos, me hará descansar. ¿Por qué? ¿Por qué? En el delicado pasto, en vez de que me deje comer, me acuesto a descansar o me pongo a descansar. ¿Qué significa? Que en vez de comer el delicado pasto, descanso en él. ¿Cuál es el delicado pasto? Es la palabra del Señor. Pero al comerla, vaya, como le dijo a Isaías, come el libro y todo eso, pero nosotros descansamos en la palabra del Señor. Descansamos en ese delicado pasto, es para comer, pero descansamos a través de la acción de recibir el delicado pasto, descansamos en el pasto, en un delicado pasto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Otro detalle muy importante de la necesidad de las ovejas.
Y nosotros pues como pastores vamos a entender eso. Junto a aguas de reposo me pastoreará, que conste, el agua de reposo no está hablando de agua estancada, porque el agua estancada no es buena para la oveja. Agua de reposo, porque resulta de que es donde hay remansos, pero que el agua sigue corriendo, que el agua está siempre en movimiento. Recuerden ustedes, si hay algún biólogo aquí, no lo hay, o si lo hay, que el agua, así como en las peceras, que tiene que estar en movimiento para que esté oxigenada, para que pueda tener vida y poder, los peces sobreviven en eso. Bueno, el agua tiene que estar en movimiento, pero es un agua que está en reposo, que va despacito, que va moviéndose poco a poco, porque no solamente por el hecho de que la oveja, si toma agua donde el agua está alborotada, el agua le salpica a la nariz y entonces le provoca problemas, sino porque las ovejas donde hay mucha corriente se asustan. Son animales tan frágiles, tan en ese sentido. O sea, Jesús o Dios escogió ovejas para poder decir nosotros somos ovejas, porque probablemente, seguro que así somos, nos asustamos con poquito. Con un poquito que alguien nos diga, ya salimos corriendo, nos vamos porque el hermano no me saludó, la hermana no me saludó, me miró mal, me miró con el rabo del ojo y mejor me voy, no vuelvo. Las ovejas, así somos. Nos asustamos con poquito, somos tan sensibles con eso ahora de que ahora hay que respetar, que no hay que darle problemas a nadie, que si alguien se ofende se puede ir y todo eso. La oveja, donde hay mucha corriente o salpica mucho el agua, la oveja se asusta y una asusta a la otra, y eso nos pasa a nosotros. Una asusta a la otra y es desparpajo. Pasa en la iglesia, pasa en el grupo, que alguien dijo algo en el grupo, ese alguien espantó al otro, que dijo fulano esto, y mejor ya no hagamos grupo, y hagamos esto otro, vámonos para acá, o mejor ya no vamos a ese grupo. Pasa. Las ovejas, una vez que se espantan, es desparpajo, porque una espanta a la otra. Entonces, detalles como estos para poder entender el cuidado de las ovejas me llaman la atención. Aquí está. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitamos entonces que el pastor nos guíe por aguas de reposo para no espantarnos ni espantar a nadie y poder mantenernos en la armonía y la comunión, y que el grupo tenga armonía y comunión. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia son sendas ya marcadas, sendas o caminos, vamos a decirlo, porque sendas es un término bíblico, pero caminos o calles o callejones ya marcados, ya donde pasa, que está marcado, que se ve. Sin embargo, la oveja, lo pude ver yo, la oveja aún en caminos ya marcados, aún en caminos que ya están marcaditos, señales de rueda o lo que quiera que haya en el lugar donde, en el entorno, aún en esos caminos, la oveja se pierde la orientación. Por eso le decía, como ovejas, las ovejas es de los animales más tontitos. Eso somos. Aún en el camino correcto, mire aquí está, camino correcto, está escrito aquí un montón de instrucciones de la senda de justicia. Está bien explicado, está bien en varios versículos por acá, los profetas, Jesús se habló. ¿Cuál es el camino correcto? Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y muchos otros que buscan el camino angosto, porque angosto es el camino que lleva a la vida y ancho el que lleva a la perdición. Lo dije al revés, pero ese es el sentido. Ya están marcados los caminos y aún así nos perdemos. Por eso, en ese sentido, somos comparados a las ovejas de manera específica. En ese sentido, nos perdemos.
aún en el camino que ya está marcado. Y así son las ovejas, se pierden. Aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, el hecho aquí es que en el tiempo o cuando se crían las ovejas, en los países donde tienen crianza de ovejas, tienen que pasar por lugares que son peligrosos. Pasar de un lado hacia otro, un lugar peligroso. Entonces la oveja necesita sentir la compañía del pastor. Es necesario, por todo lo que ya hemos hablado, que se pierden, que se asustan, que saltan para otro lado, hacen desparpajo, que pierden el camino correcto. Pero si las ovejas ven al pastor, con eso les basta. Si escuchan su voz, mucho mejor, porque por ahí lo vamos a leer o ya lo leímos. Si escuchan su voz, van tranquilas, no tienen ningún problema. Se necesita que las ovejas estén siempre escuchando la voz del pastor, la voz del pastor de grupo, la voz de la pastora de pastores y el pastor de pastores de pastores. Siempre ocupa una palabra, escuchar la voz para mantener la tranquilidad, la paz. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pastor Elán lo explicó hace unos par de meses acerca de la vara y el cayado. Como para, ¿qué es otra necesidad para las ovejas? La vara, que es la que sirve para poder proteger a la oveja. El pastor tiene que tener la vara de autoridad para poder pelear contra los enemigos, para defender a las ovejas. Pelear en ese caso, contra un oso, un león. Dijo David, yo maté un oso y un león para defender a las ovejas. Dijo David, no voy a matar a ese gigante que está ahí. Entonces, la vara, autoridad para poder pelear y vencer a los adversarios y proteger al rebaño. Y el cayado, que es que tenía un gancho así, lo explicó Elán el otro día. El cayado, o sea, vara y cayado. El cayado servía para cuando las ovejas caen en un hoyo, en algún lugar profundo que el pastor no podía meterse, entrar. Entonces con ese gancho lo agarraba del cuello o donde pudiera, de la cintura, y para afuera. El cayado del pastor es para poder traer de nuevo a la oveja perdida. El cayado del pastor es para poder rescatar a la que se ha ido. El cayado del pastor es para poder recuperar a esa que se fue por allá, cayó en un hoyo, está herida, no puede levantarse. El cayado del pastor y de los pastores para poder recuperar a esos hermanos que ya no quieren ir al grupo, para poder recuperar a esos hermanos de que se han vuelto un poquito fríos. El cayado, ocupamos el cayado, que es asimismo palabras de consuelo, en nuestro caso, palabras de ayuda, oración, para poder recuperar a los que se han ido. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El pastor, en los lugares de comer de las ovejas, el pastor primero tenía que ir allá adelante a escudriñar que no hubieran insectos, que no hubieran animales, culebras, serpientes, porque es muy común las serpientes en los lugares donde apacentaban ovejas. Entonces el pastor tenía que preparar el área donde iban a comer las ovejas. Si habían algunos hoyos, si habían algunos agujeros, entonces a los agujeros que encontraban ahí en el lugar donde iban a pastar las ovejas, tenían que echarle aceite para que los animales que estaban en esos agujeros, sea una serpiente o algún otro animal, no pudiera salir, uno por el olor del aceite y otra para que se deslizaran y no pudieran salir y atacar a las ovejas. Entonces el pastor tenía que ir y preparar, aquí dice preparar mesa, porque David está hablando acerca de él y el Señor. Preparar mesa, o sea, preparar un banquete.
en el caso de las ovejas, en lo que es en la oveja en sí, había que preparar toda esa área donde las ovejas tenían que comer. Entonces, el trabajo del pastor, de los líderes, del pastor de pastores y todo lo que ya dijimos, es preparar ese ambiente, preparar ese lugar que sea apropiado para poder que las ovejas puedan comer totalmente tranquilas. Y más adelante dice, mire, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite, habían dos clases de aceite, el aceite de oliva, que lo producían ahí mismo en Israel, que es costumbre del aceite de oliva, y también el aceite que traían de Oriente. Se cree que el aceite que más utilizaban para, que el pastor utilizaba para ungir la cabeza de la oveja o para llenar los agujeros, mojarlos con el aceite, era un aceite oriental que traían del Oriente, porque era un aceite que tenía un aroma diferente. Entonces ese aroma espantaba a los animales. De la misma manera, dice David, unges mi cabeza con aceite. La función o la misión de ungir la cabeza de la oveja con aceite, de la misma manera era para espantar los insectos, para espantar las moscas, para espantar esos insectos que venían y se pegaban, y las moscas ponían, o ponen, todavía hay ovejas, huevecillos en la nariz de la oveja, y entonces ahí le crecen esas larvas que le provoca gran dolor, de un gusano barrenador. Me imagino que algo así similar a lo que sufren las vacas también, pero las vacas lo sufren en otras partes del cuerpo. Pero a la oveja en la nariz le ponían huevos las moscas, y a partir de ahí era una oveja perdida. Porque una vez que nacía la larva esa ahí dentro en la nariz de la oveja, eso la hacía o la hace perder la tranquilidad, el dolor, y las ovejas lo que hacen cuando tienen ese problema, se dan golpes de cabeza contra los árboles, contra alguna pared que encuentren o contra un bulto, hasta que mueren. Entonces, por eso David dijo así, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero el ungir nuestra cabeza con aceite como ovejas, para que no vengan los malos pensamientos y pongan huevecillos en nuestra mente. O sea, la hermana que predicaba hoy nos hacía algo de referencia de los malos pensamientos y todas esas cosas que se nos vienen a la mente. Estar ungido con aceite en su cabeza es para que pueda ser ahuyentados todos esos malos pensamientos inmorales, de inmoralidad sexual, de adulterio, de fornicación, de mentira, de envidia, todas esas cosas que nos hacen daño, y al final hasta la gente hasta se muere de depresión porque tiene pleitos, tiene problemas, y algunos hasta se matan. Entonces, de esa manera podemos entender la forma de vida de las ovejas. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si tiene unción de aceite la oveja en la cabeza, no hay esos pensamientos malos. Bueno, en el caso de la oveja no hay insectos, no hay mosca para ellos, andan libres, entonces son de las que saltan en medio de la manada. Si tenemos unción, no tenemos malos pensamientos, tenemos pureza, como decía la predicadora, tenemos pureza en nuestro corazón, vivimos con regocijo, vivimos con gozo y saltamos y estamos gozosos en el Señor. Nuestra copa está rebosando. Exactamente así como las ovejas. Mire qué situación esta que presenta el Salmo 23 para poder entender cómo es que somos nosotros como ovejas. Nos espantamos fácilmente, nos hacemos desparpajo, nos da temor esto, y todo lo que ya hablamos. Ciertamente el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, esto en lo que respecta a poder entender, nosotros como pastores, poder tener siempre una palabra de aliento, que es el callado, una palabra de oración, que es el callado, poder estar junto a las ovejas para poder defenderlos del adversario con la vara de la autoridad, ungir la cabeza. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas. Usted podrá y sabrá cómo implementar de alguna manera lo que estamos hablando para poder ejercer como pastores, o al mismo tiempo poder reconocer nuestra característica como ovejas, para poder de esa manera entender de que si alguien por ahí nos da una mala noticia, que alguien nos habló, no espantarnos, o que si alguien le dijo algo del pastor, no se enoje, sino que ni enoje a otros, ni le pase la noticia allá a otros. Si alguien de la danza o de la música dijo, no, que estaba desentonada la hermana, que no que no sea algo de espantarse, sino que estamos aquí para ayudarnos, para poder mantener la armonía, la paz, como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Entonces vamos a volver entonces. Eso solamente pues me llamó la atención para poder explicar cuál es la forma como viven las ovejas. Además de eso, en mis notas tengo aquí, las ovejas son virtualmente indefensas, son torpes, débiles, ignorantes. La única protección segura para las ovejas es el pastor. Por eso es tan importante, dijo el Señor, habrá un redil y habrá un pastor. La única protección segura para las ovejas es el pastor. Nosotros también entonces podemos ser bastante torpes, débiles a veces, ignorantes a veces, y nuestra única protección se llama Jesucristo, además de los pastores que cuidan de nosotros, ellos también. Las ovejas por naturaleza son inmundas. Por lo tanto, sin el sacrificio y la sangre purificadora de Cristo Jesús en la cruz, estaríamos perpetuamente sucios. Nosotros nacemos en un estado pecaminoso, heredamos el pecado de Adán, y lo declara la Biblia. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por allá en Isaías, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por naturaleza, la oveja es un animal sucio, inmundo, pero a través del sacrificio de Cristo, en el caso de nosotros, es que podemos encontrar la pureza para nuestras vidas. Las ovejas no pueden encontrar comida ni agua. Ellas no pueden por sí solas. Hay que darles comida. Comerán todo lo que tengan frente a ellas. Es por eso les decía, la oveja, qué comparación la que nos dan, ¿verdad? Pero así somos. Las ovejas, el animalito más torpe. Comerán todo lo que encuentren. Ellos van comiendo y agarrando ahí el pasto. Y si se les deja a su suerte, si se les deja que vayan y que coman, podrían comer incluso hierbas venenosas y podrían morir envenenadas, porque las ovejas no sienten, ellos van. Y mire que nosotros de repente nos pasa eso, que de pronto alguien nos mete ahí otra creencia, otra doctrina, otra forma de ver las cosas, o que este versículo no es así, y de repente hasta lo comemos y nos morimos y nos vamos. O sea, no como ovejas de pronto nos puede faltar esa entendimiento para poder discernir bien las cosas y no dejar que ningún viento de doctrina u otro que quiera envolvernos para hacer otras cosas y que decirle, no, sí. Porque por ejemplo, hay unos versículos que dicen que si el corazón no te reprende, no es pecado.
Entonces, esas cosas son cosas venenosas que lo pueden hacer que uno como cristiano, como oveja, muera. Por ahí también otros decimos, no, es que lo importante es lo de adentro, lo de afuera, no. Es algo venenoso también. Tal vez no lo mate del todo, pero lo puede dejar un poco enfermo. Entonces, y cositas como esas que están en la Biblia, que de pronto las podemos interpretar de otra manera y son cosas venenosas que nos pasa como ovejas, y las ovejas tienen ese problema. Entonces nosotros tenemos que estar como pastores involucrados con las ovejas, que podamos entonces hacer honor a lo que decíamos de la frase inicial, que tengamos olor a ovejas, que podamos involucrarnos con las ovejas, que podamos participar con las ovejas, ver su necesidad y que podamos entonces compartir y de esa manera poder entonces guiar un rebaño de la forma más eficiente. Ahora bien, el texto que leímos en el libro de Juan, es bastante serio eso de las ovejas que comen cualquier cosa. Comen cualquier cosa. De pronto no saben, comen veneno, o en otras palabras podríamos tener apetitos inapropiados. Apetitos inapropiados. Y vuelvo, y perdón hermana Carmen, pero vuelvo y hago referencia a la prédica que tuvimos hoy por la mañana, de poder estar viendo cosas que son inapropiadas, estar viendo programas o películas inapropiadas que no nos sirven para nada, para el crecimiento espiritual, para nuestra relación con Dios. Entonces estamos comiendo cosas venenosas, entonces el apetito se nos va por otro lado y de pronto nos desnutrimos espiritualmente y al final hasta nos da anemia, y de la anemia se muere cualquiera. ¿Sí? Anemia espiritual, nos morimos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire que les dije al principio que me dijeran algo, pero nadie me ha dicho nada. Nadie me ha hecho ningún comentario. Me gusta que me hagan comentarios porque de pronto de ahí vamos encontrando otros misterios ahí que están atrás de la piedra. Vamos encontrando más luz acerca de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, mire, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Por qué tiene que subir por otra parte? Ese es ladrón y salteador. Por otra parte. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este pasaje quiero que lo veamos simplemente por lo que hablamos al principio del tema, de que pastores con olor a ovejas. Pero ya prácticamente lo dijimos todo, que tenemos que estar con las ovejas, guiar a las ovejas, ir delante de las ovejas, preparar el camino para las ovejas, guiarlas, tener el cayado, tener la vara, la autoridad, y poder entonces de esa manera guiar el redil, el rebaño. Pero esto, con lo que dijo Jesús al final, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces me llama la atención lo que habla desde el versículo 1 de 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué decís, Manuel? ¿Por qué? Porque le reconocen. Ok, la parte donde quiero que me dé algún comentario. ¿De qué se trata? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
en el redil de las ovejas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El portero le abre. Dígame. ¿Ah? Los cabros. Ya esos son ovejas malas. Las ovejas malas que tienen cachitos. Sí. El dueño del corral. Del corral. Sí. Ajá. A este le abre el portero, al pastor le abre el portero. Ajá. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. Al pastor le abre el portero. Ajá. Al pastor le abre el portero. Sí. El enemigo. Ajá. Ok. Ahorita quiero relacionarlo directamente con la costumbre de criar ovejas. El portero, el pastor, las ovejas, el corral. El dueño de las ovejas, el portero. Tal vez, ajá. ¿Alguien más? Sí, quiero, exacto, yo voy a eso de que lo que acabo de decir, va. El corral, el portero, el pastor, las ovejas, Elfi. Ahí está. Bienaventurada Elfi que no se lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Cuando exactamente en el corral era la costumbre de la crianza de ovejas, que los que tenían rediles pequeños, no podría decirle de cuántas ovejas, pero los que tenían rediles pequeños, se los encargaban a otro para que los cuidara durante la noche. En un corral podía haber rediles o rebaños de varios dueños. Entonces los dueños en la noche se iban a estar con su familia, a tomar café, a pasar la noche, y el día siguiente, en efecto, venían para poder llamar a sus ovejas. Pero la ilustración que dio Elfi, excelente, de que si otro pastor de otro grupo le llama, venite para acá, mira que acá hacemos tamales, por decirle algo, ¿va? Ajá, que aquí el refrigerio es mejor y que aquí nos va mejor y vamos a Pizza Hut de vez en cuando. Por decirle algo, ¿va? Puede ser cuestiones espirituales, puede ser otra situación, pero ella como oveja de ese rebaño tiene que escuchar la voz de su pastor o de su pastora de grupo. Entonces, se refiere a eso. Los pastores venían y por eso es que dice al principio, por eso es que y yo les preguntaba, ¿por qué tenía que saltar otro por otro lado? ¿Por qué no entrar por la puerta? Porque el portero conocía al pastor, a ese lo deja entrar. El portero conoce al pastor y va hacia adelante. Pero habían otros que saltaban por otro lado, esos no son pastores, esos iban a robar, ¿verdad? Así como que el pastor se roba, y pueden ser pastores del mismo grupo, ¿va? Y se roba miembros de otro lado. Sí, mire, puede ser salteador, el hermano, la hermana líder, o pastor de grupo que, hermano, venga, yo la ocupo. Mire que acá le queda más cerca, o lo que sea.
más cerca, o como le digo, aquí tenemos mejor esto o lo otro, o somos poquitos y ocupo ayuda, o sin hablar con la supervisora o el supervisor o el pastor, no que solamente se hacen intercambios entre ellos ahí, dame que te doy. Habrá pasado, hermano Carmen, ha pasado eso. Ajá. Ah, de otra congregación. Ajá. Ajá. Sí. Pero así entre grupos no ha visto de que una oveja se metió a otro. Van de grupo en grupo. A ver dónde son mejores los tamales. Sí. Yo me acuerdo cuando los grupos iniciaban y el grupo más numeroso siempre era el de la hermana Rita. Y lo partían en tres. Mandaban uno para allá, otro para allá. Mira, a los 2 meses otra vez estaban todos acá de regreso. Donde la hermana Rita, sí, sí, se volvían a venir. Se salían de aquel redil, dejaban solo al líder allá y el asistente, y acá se reunían, no, que me queda más cerca, lo que sea, pero pasaba eso. Entonces, esto de lo que está hablando aquí, eh, realmente como que llega a la situación organizacional de lo que puede ser los grupos de crecimiento con sus pastores y todo eso, que puedan cada uno mantenerse con hacerle ahí fuerza en su grupo donde le han puesto como oveja y poder apoyar a la pastora del grupo o el pastor de grupo. ¿Alguien más quiere decir algo? Dígame, hermana. Aquí la- eso sí. Sí, sí, bueno, eso está más adelante. Eso es lo que voy a leer más adelante, que ellas conocen la voz de su pastor. Ahí está en el versículo que sigue. Se metieron por el mismo hoyo. Bueno, es señal de que se arrepintieron de ese pecado, ¿verdad? No se metieron por allá y que el pecado quedó allá olvidado. No, digan, y se saltan. Sí. Ujú. Son salteadores. Sí. Sí. Sí, eso pasa.
a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Todas las ovejas, por lo general, en el tiempo ahí que explica bíblico, ¿sí? El pastor le ponía su nombre, pero el pastor no recordaba el nombre de todas, sino que de algunas en específico. Pero el detalle es este: él llamaba, de aquí dice todas las llama por nombre, llamaba el nombre de esas ovejas que en cierto modo presentaban liderazgo, lo podemos aplicar de esa forma acá nosotros, de que se llamaba a la oveja, dígame un nombre de oveja. Cachita, poco. Cachita. Entonces, atrás de Cachita venían 3 más. Entonces el pastor llama copo de nieve. Atrás de poco de nieve, copo de nieve, vienen 5. Entonces, en ese sentido, la situación organizacional de la iglesia funciona igual, porque llamamos a la hermana que tiene, el pastor llama a la hermana que es líder. Atrás de ella vienen otros y ella las tiene bien amaestrados, bien que con la palabra, en obediencia, en integridad. No es porque ustedes me hacen caso y aquí mando yo, no, sino que presenta integridad, santidad, honestidad, tiene liderazgo para poder darle la palabra, orar con ellos, que pueda tener olor a ellos, olor, por eso pastores con olor de ovejas, que pueda involucrarse y tener parte con ellos. Entonces llamamos a la hermana, vienen los demás. Cuando había presentación de grupos, el grupo de la hermana fulana, venían todos con sus banderas y todo, y la danza y todo, para poder acuerpar al hermano pastor, a la hermana pastora, al líder. Entonces es bonito y todo es parte de esto que estamos hablando. Llama y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esa parte sí la tienen las ovejas agudizada. Conocen el sonido del carro cuando llegó el dueño. Conocen la voz o sea, esa parte sí. Conocen, saben. Conocen la voz de su pastor. Y un detalle muy importante, mire, la saca y va delante de ellas. El pastor no va atrás. El pastor va adelante. El pastor no va arriando ovejas. Las ovejas siguen al pastor. El pastor o pastora de grupo tiene que ser ejemplo. Tiene que guiar con ejemplo, con rectitud, con unción, con palabra. El pastor va delante y las ovejas van atrás. No es cuestión de ir arriando, que dale para adelante. Pastora predica con el ejemplo, va adelante. ¿Mire? Te ha tocado arriar. Pero no, mire, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. O sea, si toca arriar, es porque algo no está funcionando. Si toca arriar, dar con el, no sé qué, ahí es con la vara con la vara quizás, o el cayado. Algo no está funcionando porque las ovejas le siguen. Oyen su voz, reconocen su voz, el pastor va delante de ellas y las ovejas siguen. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Al final Jesús dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este es otro detalle que también puedo mencionar, que también cuando hay
habían rebaños pequeños o que tenían varios rebaños, los dueños contrataban a alguien para que cuidara sus ovejas, para que las pastoreara. Pero en efecto, ese solamente era porque le pagaban. Si venía un animal, un oso, un león, ese huía y las ovejas que las comieran. Entonces, pero aquí no hay asalariado. Aquí todos estamos pastores por amor de las ovejas y del redil del Señor. Amén. Yo soy el buen pastor, una vez más. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, al final de cuentas, tener olor de ovejas es involucrarse en las vidas de las ovejas, enseñarles, participar con ellos, llorar con ellos, alegrarnos con ellos, reír con ellos, hacer tamaleadas con ellos, comer todo, o sea, es cierto, mantener la armonía, la coinonía, poder interesarse por las necesidades de las ovejas, poder estar ahí en sus vidas en el momento que lo necesiten. Hablar de deportes juntos, hablar de deportes, hablar de políticas, y por qué no, involucrarse en la vida de ellos, ver el Barcelona y el Madrid juntos, que están jugando ahorita. Te lo perdiste. Sí, hablar de economía, no hablar de los vecinos ni del prójimo, sino que mantener la armonía, la comunión, alegrarse, llorar juntos y por sobre todo dentro del ámbito de armonía entre rebaño, pastor, buscar a la oveja que todavía no ha venido al redil o la que se perdió. De eso se trata. Para allá tenemos que avanzar, para allá tenemos que empujar todos y cada vez vamos a tener mejores grupos, si tenemos mejores pastores y si tenemos mejores supervisores, y va a ser un conjunto de todo esto. Creo que con esto vamos a pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios por este día, por la victoria que nos ha dado, por la palabra que nos dio esta mañana, por la palabra que nos ha hecho reflexionar, animarnos, comprometernos y vivir mejor para el Señor. Creo que con esta oración vamos a terminar. Sí, va. En sus propias palabras, hermano.